en YouTube. Shalom. Bien, hermanos, estamos aquí, gracias a Dios, vivos, perdonados, reconciliados con Él, Amén. a través del sacrificio de Yehoshua HaMashiach. Saludos ahí a la hermana Yasmín desde México, hoy está en Guanajuato. A todos los hermanos, a todos nuestros compañeros de estudios, ¿no? Yo ni siquiera digo seguidores, porque a mí no me siguen al Señor y a su palabra, ¿sí? Amén. A nuestros compañeros de estudios. Amén, así es. Bien, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 9, pero voy a hacer un recorderis aquí, un mapa mental para que nos ubiquemos, ¿ok? Porque, como ya lo alcancé a señalar en la clase anterior, tenemos que tener en cuenta el tema de las 7 iglesias, ¿ok? Acuérdense que lo dijimos en su momento, hay 7 iglesias mencionadas que cubren el total o simbolizan el total del pueblo de Dios, y que solo una iglesia cumple unas características, que es la de Filadelfia. Las otras, ¿qué son? Las otras son formas o expresiones aproximadas de lo que es desde un individuo hasta toda una comunidad. ¿Sí me van a entender? Teniendo en mente que el libro empieza diciendo feliz el que lee y los que oyen. Y como ya hemos dicho que el mensajero de cada iglesia es evidentemente o en primer lugar su líder, Así es. y luego cualquier otro que lea, cualquier otro individual. Entonces, lo que nos está diciendo este sistema o este símbolo de las 7 iglesias es, oye, hay una iglesia que tiene unos perfiles y unas características y otras 6 que tienen diferentes aproximaciones o diferentes distanciamientos. ¿Ya? Yo creo que son más distanciamientos que aproximaciones, porque se les manda a arrepentirse, se les manda a volver, se les manda todo. Bien, entonces de esas 7, repito, 6 están modelando un comportamiento inadecuado y un comportamiento adecuado, ¿ok? Bien, entonces vimos los 7 sellos y tenemos que recordar que los 4 primeros sellos tenían una aproximación histórica, ¿de acuerdo? Histórica, vamos a colocar aquí pasado, que fue la época del testimonio del pueblo durante esos 4 imperios que vimos allí, los 4 reyes, los 4 jinetes, caballos, todo eso. Luego vimos que el 5.º sello estaba enfocado al presente, ¿se acuerdan? Que era la persecución de los santos, martirios, etc. Y el 6.º sello sería ya relacionado con la venida del Mesías, ¿ok? Vamos a colocar aquí futuro. ¿Qué vimos? Que el 7.º sello no ocurrió exactamente nada. En el 7.º sello lo que se hizo fue vincular o introducir las 7 trompetas, pero no ocurre un hecho característico, como aislado, como en los otros 6. ¿Sí me van a entender? ¿Dime? Estos sellos tienen que ver con las 7 iglesias. Claro, claro. ¿Por qué? Ejemplo, en la parte histórica del pasado. Claro, ¿por qué? Porque, como te digo, es el testimonio, lo mismo que vimos con los 144.000. Claro. También va... No. A ver, cuando digo histórico me estoy refiriendo que el libro de Apocalipsis está basando un testimonio del antiguo o del pacto, ¿verdad? Luego vimos en esta época cómo funcionó el pueblo, que tú le estás llamando ahora intertestamentario, pero igual es histórico. Y luego el mensaje para nosotros en el presente y hacia el futuro. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto, repito, está concentrado o basándose en que hay un solo pueblo. ¿Hay un solo? Un solo pueblo, una sola iglesia. Entonces, lo mismo que pasó a nivel histórico acá en el sello 1, en el sello 2, en el sello 3, es lo mismo que se va a seguir presentando en los otros sellos. Un remanente, un pueblo escogido, y los demás simplemente son los que han sido confrontados o han sido juzgados por sus obras, básicamente. ¿Sí me van a entender? Por eso cuando llegamos a los 144.000, ¿se acuerdan que vimos ese paréntesis allí? ¿Verdad? Esos 144.000 representaban el altar de Israel, construido con las 12 tribus, ¿cierto? Y luego representaba a la multitud incontable de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones. ¿Qué es? El mismo pueblo. El mismo pueblo de la antigüedad, el mismo pueblo hoy. ¿Ya? Uno expresado en cifras simbólicas, otro expresado ya de una manera inconmensurable. Luego hemos entrado entonces ahora a las 7 trompetas. Ya que estuvimos viendo ahora que las 7 trompetas están constituyendo
habría que poner aquí a las 7 iglesias también. Es como una especie de espejo ahora, porque 3, 4, 5, 6, 7. A las 7 iglesias le han venido, y como lo dijimos en la clase anterior, los juicios del Señor empiezan por casa. ¿Ok? Estas 7 trompetas que están simbolizando o anunciando unos juicios que la gente normalmente lo entiende como algo apocalíptico, a futuro, escatológico, mundial y todo eso, habíamos visto que son juicios silenciosos en medio de las congregaciones. ¿Qué vamos a ver? Definitivamente tenemos que seguir absorbiendo a una 7ª congregación, que es la que no tiene juicio. ¿Ok? ¿Sí está claro eso? O sea, y eso... Una pregunta, la vez pasada, disculpa para todos los hermanos y los del vídeo, la vez pasada vimos que son juicios como imperceptibles, Claro, pero que se siguen dando. Claro. Y lo que de pronto uno quisiera saber es como esa curiosidad humana de como decir, mira, ahí están juzgando, oye, ¿en qué momento se están dando? Sí se están dando, Sí se están dando. Uno lo que quisiera es como tener esa aprehensión. Mira lo que está pasando allá en Barranquilla, Claro. con los hermanos, mira que allá en Colombia hay tanto pecado. Sí, claro. Esa capacidad como para uno poder discernir. Sí, ya te entiendo. Lo que pasa es que, por eso ahorita mencioné que el mensaje va a las 7 iglesias, pero que hay que entenderlo individualmente también. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque sería muy fácil decir, la iglesia de Europa está corrompida, la iglesia de América está... Correcto. Pero resulta que así no va a funcionar, porque es que el pueblo de Dios no está segmentado así, de una manera como tan perfectamente organizada. Estamos hablando de una sola masa que está revuelta en Que todo está el mundo, revuelta, así es. y que es Dios el que se va a encargar de separar el trigo de la cizaña. Bueno, Así que el mensaje tiene que ser universal para el pueblo, para que el que está en Europa, en Finlandia, en Siberia, cuando lea sepa dónde está ubicado. Yo estoy en Filadelfia o estoy en alguna de las otras 6. ¿Ya? Y si yo no hago o corrijo lo que le está mandando a corregir a esas 6, definitivamente voy a recibir unos juicios, unas amonestaciones, unas reprensiones, que es lo que estamos hablando acá. ¿Qué es lo que hemos visto en estas trompetas? Que de ese pueblo, en general, 2/3 se están conservando y 1/3 se está llevando ese castigo, como una especie de imagen de lo que ocurrió en los cielos. ¿Se acuerdan? Que las 2/3 partes se quedaron fieles al Señor y 1/3 de las estrellas del cielo se rebelizó y ha recibido juicios y todo. ¿Está claro, sí o no? Que sea exactamente así, bueno, puede ser. Que sí, que 1/3 de toda la iglesia de creyentes del mundo en realidad esté en bajo juicio o en la criba, ya, recibiendo zarandeados a ver quién es quién. Puede ser, pero también puede ser simbólico. ¿Sí me explico? Porque no se trata, porque tendríamos que establecer cuántos son cristianos en el mundo. Ese número es inconmensurable también, ¿ya? Porque todo eso es el censo hoy, pero es que a cada minuto está ahí un nuevo creyente. Entonces no puedes tener nunca un número exacto de cuántos son creyentes o que se confiesan creyentes, y luego entonces vamos a calcular el tercio de 1.200 millones, supongamos. Pues los últimos censos de religiones dicen que hay como 1.500 millones de cristianos, pero es que resulta que ahí están metiendo a los católicos, ¿ya? Entonces el católico sí entrará, pero dentro de ese tercio que necesita ser amonestado, reprendido, algo para que salga de esas abominaciones de idolatría y de todas esas cosas. ¿Sí vamos a entender? ¿Ya? Que está contado ahí, que tienen conocimiento, que por lo que no adoran a otros, sí, pero tienen cosas que limpiar. No hacen parte de los sellados todavía. ¿Sí me hago entender? Entonces, imagínate tú, ve a establecer la diferencia de esos 1.500 millones, cuántos son católicos, cuántos son protestantes, y en cada iglesia, por menor micro, cuánto de la proporción de los que se congregan son realmente escogidos. Esa es la cuáles pregunta. no. Perfecto, esa es la pregunta. Correcto. ¿Cuál es Entonces, realmente? eso no hay necesidad de hacerlo. Por eso el mensaje que yo siempre he tratado de transmitir es como dijo nuestro Señor: feliz el que sea hallado dando el alimento a su tiempo. Así que yo tengo porque estar pendiente o mirar con otros ojos al hermano que está ahí como raro, que no canta, o al otro, no. Cada quien siga su camino. Al final, como decía Pablo, cada quien va a dar cuenta delante del Señor.
Entonces yo no tengo por qué. ¿Por qué? Porque eso se prestaría como para andar señalando a la gente. Y juzgando Y juzgando a- antes de tiempo. y la apariencia. Y la apariencia, exactamente. Entonces, yo nunca he optado por eso, ¿ya? Porque, por ejemplo, hay gente que inclusive se deja llevar con estas tácticas o tips de psicología, ¿no? Que si tiene los brazos cruzados no está escuchando, que no está recibiendo, no, que si está enterrado. Yo no pienso en eso. Si tengo sueño. Si tengo sueño, este es un demonio que le está tapando los oídos, un espíritu. O si están danzando y yo no danzo. Claro, y exactamente. Claro, y si el otro habla en lengua y yo no. Y yo no. Correcto. ¿Sí me hago entender? Problema. Hey, no, eso no estamos aquí para andar Ay, si no pendientes. viste como nosotros decimos. Es correcto. ¿Ya? Ay, si no lleva la equipaje y si no lleva el talit. No, hey, o sea, cada quien focalícense en lo suyo. ¿Ya? Cada quien tiene una carrera por delante que recorrer. Cada quien va a dar cuenta delante de sí, a Dios delante de sí, y de lo suyo. Y lo que es claro, como decía el apóstol Pablo, feliz el que no se condene en lo que aprueba. Vamos. Ya. Yo creo que para mí no hay una frase que sintetice más todo. Las diferencias. Las diferencias Congregacionales. que es feliz el que no se condene en lo que aprueba. Ya. ¿Quién lo va a juzgar? La Torá y la palabra del Mashiach. Claro. Ya. Eso es todo. Entonces un amigo me dijo, yo le dije así hace pocos días y me dijo, no, yo soy feliz comiendo cerdo. Y bueno, eso lo aprueba él, la Torá lo aprueba, bueno, la palabra lo va a juzgar. Wow. Yo le dije, no, tranquilo, yo le dije, el evangelio te va a servir de filtro, no más. Si alguno aprueba que María tiene que recibir adoración, bueno, la palabra del Mesías lo va a juzgar ese día, ¿sí o no? Ya, esas son cosas que si creen el rapto en la Trinidad, esos son problemas suyos. Ya, eso a mí no me tiene que afectar, ¿cierto? Amén. Ya, Así cada es. quien verá y cada quien tiene su tiempo y cada quien sabrá cuando, bueno, Dios sabrá, ¿no? Cuando le ilumina o lo marca o no lo marca, eso es problema de Dios. Yo no tengo problema con que nadie se salve, que hay gente que a veces como que le molesta que alguien se salve o algo, o quiere verlo salvo es bajo su propia óptica. Así es. Ya, no hay necesidad de eso. Entonces el mensaje es un mensaje siempre presente y lo que estamos viendo en las trompetas son juicios que van contra esas conductas que están anunciadas. Ya. Si tú quieres recibir lo uno o lo otro, bueno, eso es tu problema. Yo no puedo evitarle los castigos a la gente. ¿Sí o no? Yo máximo puedo decirle, mire, usted esto que está haciendo está mal. Al menos, No, que tal, bueno, oraré por usted y ya. al menos dale gracias a Dios que el castigo antes del juicio. Es correcto, eso es misericordia. Claro. Yo he dicho a la gente, mira, inclusive la muerte en este mundo es un acto de misericordia de parte de Dios, porque seguramente te va a ir mejor en el día del juicio. Claro. ¿Sí me van a entender? Yo me baso en lo que Mashiach dijo, ay de tu Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho estas señales, ellos se habrían arrepentido. ¿Ya? O sea, el nivel de dureza en comparación contigo, mejor dicho, te lo estoy ilustrando de esa manera. Por eso en el día del juicio les será más tolerable a los habitantes de Sodoma y Gomorra que a los de Corazín y Betsaida. Así Ahí es es. usted. ¿Ya? Tremendo. Entonces Dios sabrá, Dios es juez justo, eso es todo. ¿Ya? No hay que tener problema con eso. ¿Ya? Entonces habíamos visto las 4 primeras trompetas y estábamos viendo entonces que el global, vamos a ilustrarlo acá de esta manera. Es que el 9, ¿verdad? Sí, vamos para el 9 ahora. El global de lo que es el pueblo de Dios, vamos a partirlo aquí en 3/3, muy ilustrativo, repito, no tiene por qué ser así cuantitativo, porque todo esto es símbolo. Entonces, aquí hay 1/3 de ese pueblo que está siendo reprendido, ¿ok? Hay 1/3 que está siendo reprendido en cada situación, en cada pecado que se ha amonestado, ¿vale? Entonces, la quinta iglesia que venía era Sardis, ¿verdad? ¿Estamos ahí ubicados? Sí, Sardis. Entonces, en la iglesia de Sardis, voy a leerlo rápidamente, ustedes leanlo allá también. Versículo, Eso debe estar en el 2, en el 3, perdón. Ah, sí. Capítulo 3, Sardis. sí, en el versículo 4. Vamos desde el 1. 3:1. Escriba al ángel de la iglesia en Sardis, Ujú. el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir,
porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velares, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendrá sobre ti. Correcto. Hasta ahí, vamos a hablar hasta ahí. Entonces dice que va a venir como ladrón, es decir, que no se sabe a qué hora va a venir, y va a venir a atacar, va a venir repentinamente. ¿Okay? Sorpresivamente. Correcto. Ahora, por otro lado, quiero recordar o que tengamos presente o asociado, ya hemos dicho que la palabra hebrea malach es mensajero, ¿ok? Mensajero general. Puede ser humano, puede ser a veces de Dios, eso lo especifica el texto bíblico. Pero también vale la pena recordar lo que dice, por ejemplo, en el Salmo 100, ya les voy a decir, en el Salmo, lo tengo por aquí anotado, 148:2, una cita muy hermosa y que tiene una connotación maravillosa. Esto no va a tratar de ahora de hacer impersonales a los ángeles o a los malachim, pero quiero que lo leamos. ¿Qué dice el Salmo 148:8? 2, perdón. Alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros. Bueno, el que sigue. Alabadle sol y luna. No. Dice Osema, dice el que hace a sus mensajeros vientos. 148:2. Sí. Léalo. ¿Quién lo tiene? Pero lo dice el mismo texto. Alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Hashem. No, ese no es, es que no coincide. O sea, el problema a veces es que los salmos no sé por qué difiere tanto la cuestión. Vamos a ver. De pronto es el anterior. Dice Osema Hafruhot Meshaltaf, el que hace a sus ángeles viento o espíritu, a sus mensajeros ministros. Sí lo hemos leído, sí lo hemos leído. Sí, eso está allí, tiene que estar allí. Osema Hafruhot Meshaltaf Shlohet. Vamos a ver. Siento, de pronto fue que yo anoté mal el número, ¿será? ¿O será 138? No. Bueno, se me ha... En Hebreo 1.7 debe aparecer. Ajá, de la concordancia. Salmo 104.4. Ah, entonces 104. 104.4. Fue que anoté mal el número entonces. Sí, ese es. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros. Bueno, ahora a ver que está al revés en hebreo como lo ha explicado ahí la traducción. En hebreo dice, Ose malachad ruhot meshartav esh lohet. Dice, Dios es hacedor, hace a sus mensajeros ruhot. ¿Ok? Ruhot. Coma, sus ministros esh lohet, fuego ardiente. ¿Ok? Fuego flamante. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Ya hemos hablado que la palabra ruach, entre muchas cosas, significa mente. Mente o poder, ¿ok? Sí. En este caso, convenientemente, apunta al sentido de mente o pensamiento. ¿Ok? ¿Qué está diciendo? Que en pocas palabras, Dios hace a sus mensajeros pensamientos. No significa que no existan los ángeles como individuos, pero lo que quiero que entre en nuestra paleta de ideas es que los mensajeros de Dios no siempre se tienen que aparecer allí con alas y una cuestión. Es todo pensamiento que pasa por tu mente que te recuerda su palabra. O sea, su palabra son los mensajeros. ¿Sí me hago entender? O sea, un mensajero no sería mensajero si no lleva palabra de Dios. Amén, así es. ¿Ya me hago entender? Claro. Sí, porque es enviado. Es enviado. Entonces un ángel no va a hablar otra cosa distinta de lo que Dios ha hablado. Palabra, sí. Entonces, por tanto, yo quiero que quede entendido que aparte de que existan los ángeles como seres, ¿ya? Los ángeles son los pensamientos de Dios que te vienen, que te recuerda el Ruach HaKodesh. ¿Sí me hago entender? Es ese fuego
que significa juicio, que hemos hablado. El fuego representa juicio. Y el juicio en este caso son los pensamientos que te redarguyen. Toda conducta pecaminosa, cualquier idea extraña, bueno, cuando la palabra te corrige, es como si Dios hubiese enviado a un ángel. ¿Sí me hago entender? Esto no niega que existan los ángeles como personas. Insisto, no me vayan a malinterpretar. Los ángeles existen como individuos, están al servicio de los que dan de heredar la salvación, etc. Pero hay que comprender también que el mensajero es la palabra de Dios que viene a ti. ¿Ya? La palabra de Dios que pasa a tu mente y que te redarguye. Eso también se llama mensajero. Por eso dice Ose Malachá Fruhot Meshartav Eshlohetz. ¿Sí ves? Vale. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque fíjense ustedes que en Apocalipsis estamos hablando de los ángeles y todo. Perfecto. ¿Qué vamos a entender? Vamos a ir al capítulo 9 ahora, ¿cierto? Y miren lo que dice a continuación. Capítulo 9. ¿Sí quedó clara la idea, verdad? Señor. Entonces dice, el quinto malach, el quinto mensajero, ¿Sabes qué versículo? en el 9.1. Ah, ya. El quinto mensajero tocó la trompeta. Ya hemos hablado que la trompeta es símbolo de ¿qué? De la palabra del Señor. ¿Ya? Es como si hubiera dicho, sonó otro versículo de Dios. ¿Sí me hago entender? Sonó otra palabra de Dios. ¿Ya? ¿Ok? Dice, y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. Ya sabemos que las estrellas son ángeles, son personajes del cielo, seres, ¿ok? Ojo, y se le dio. Es importante, ¿por qué dice se le dio? Porque en Apocalipsis 1.18 el que tiene las llaves del Sheol es Mashiach. Leandro, Apocalipsis 1.18. Por eso dice se le dio. De manera que no se debe entender que ese es Jesús. ¿Sí me hago entender? Que vino y No se debe entender. Yo aquí que vivo para siempre, amén, y tengo las llaves de la muerte y de el Hades. Correcto. Me perdí, repite. Repito. Aquí a este mensajero, a esta estrella, porque el mensajero toca, suena la palabra de Dios, suena su testimonio, suena su profecía. Listo, esa es la trompeta. Bien. En consecuencia a esa cita de esa palabra de Dios, lo que viene a mostrar a continuación es que viene un enviado del cielo. Pero dice que caía. Por eso, que caía del cielo a la tierra, en la tierra, y le dieron las llaves del pozo del abismo. ¿Ok? Ahí hay una palabra, una construcción que vamos a analizar ahora. Le dieron a él. Entonces, cuando se la dieron a esa estrella que cayó. Vale. Ah, no, Esa era estrella que Yeshua. cayó. Es que esa es la pregunta, ¿quién es a él? A la estrella que está cayendo. Ojo, entonces, ¿quién es el que tiene las llaves? Yehoshua. Yehoshua le está entregando las llaves a ese que ha caído del cielo a la tierra. ¿Sí me hago entender? Quiero que quede graficado eso. Aunque no dice la llave de la muerte del infierno. ¿sí? Claro, pero es el abismo. Pero es el abismo. Ahora vamos a ver qué pasa con esto. Y le dio las llaves del pozo del abismo Claro, al ángel. sí. A esa A la estrella que estrella cayó. que caía. A la estrella que cayó, claro, se la dio. Aquí tiene. Vamos a ver lo que pasa. Dice, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. El humo es una de las figuras que se utilizó mucho en los salmos, en los profetas, para hacer referencia a la indignación de Dios. ¿Ok? Vamos a buscar unos versículos que nos ayuden a verificar eso. Vamos a ver, por ejemplo, en 2 de Samuel 22:9. El humo representa A la indignación del Señor. Es otra figura, así como hemos visto que el sol se oscureció, que la luna se puso roja, etc. El humo está tapando el sol y el aire aquí. ¿Ok? Acuérdense que aire es que corona de gloria. ¿Se acuerdan? no. La palabra griega air, Ahí. que vimos avir, Ah, ya sí. y avir es la corona de gloria. Dígame. Hermano, indignación como que... Es decir, lo que hemos dicho, la alergia contra el pecado.
Lo traducen en no. le traducen enojo. Vamos a ver. Es el celo. Sí, como el celo, la alergia le llamo yo. Segundo de Samuel 22:9. ¿Qué dice? Segundo de Samuel 22:9, que creo que reproduce el Salmo 18:9. 22:9. ¿Sí? Humo subió de su nariz Eso, y de su boca fuego consumidor, correcto, por el cual se encendieron carbones. Correcto. correcto, muy bien. Fíjense ustedes, la palabra nariz, aparte de representar el miembro, como lo hemos explicado, de la respiración aquí, el órgano de respiración, la nariz equivale a Dios participar en algo, a meterse. Por eso tenemos ese dicho, no metas tus narices en este asunto. Meter la nariz significa participar, estar metido en algo, involucrarse. Entonces cuando dice que vino un malaj, una estrella, perdón, y se le dieron las llaves y abrió y salió humo del abismo, ¿cuál es el abismo? El abismo está representando las fosas nasales de Dios. Y las fosas nasales de Dios está saliendo ¿qué? Humo. ¿Te das cuenta? ¿Qué significa la simbología? Hombre, que Dios se ha metido en el mundo a hacer juicio. Eso es todo. Ha metido sus narices en este mundo y lo que ha recibido se le ha dado a este mensajero la autoridad, potestad de ejecutar la ira, el juicio divino. Vamos a quitar ira, el juicio divino. Mira, leamos otra vez 2 Samuel. Humo subió de su nariz. Humo subió de su Y nariz. de su boca fuego consumidor. ¿Te vas a imaginar eso literalmente? No. Entonces tendríamos a Dios botando humo como un toro así y como un dragón echando así lo fuego. pinta. ¿Sí me van a entender? Todo eso es simbólico. Claro, son imágenes metafóricas. Correcto, son metáforas. ¿Ok? El Salmo 18:9 lo dice, ¿verdad? Vamos a leer, por ejemplo, Isaías 4:5. Ese versículo súper rebuscado que me encontré. Isaías 4:5, ¿qué dice? Isaías 4:5. Entonces, sobre todo lugar del monte Sión y sobre sus asambleas, Jehová creará nube y humo de día y resplandor de fuego llameante de noche, porque sobre todos habrá una cubierta de gloria. Correcto. Ok, estamos viendo entonces en esta perspectiva también cómo cuando Dios descendía sobre el templo, la casa se llenaba de humo. ¿Ya? Y ese humo representaba el juicio de Dios sobre los pecados de Israel. ¿Sí me hago entender? Cubría con humo. Y esa cubierta de humo, repito, estaba simbolizándoles a ellos, oye, las iniquidades de ustedes nos separarían a mí y a ustedes, ¿verdad? Y los representa a través del humo. Entonces, cuando estamos viendo aquí que la estrella cae, ¿cierto? Y abrió el pozo del abismo, hombre, está simplemente dándole rienda suelta a los juicios de Dios. Eso es lo que está diciendo. El pozo del abismo no es el infierno, como algunos se imaginarán. ¿Sí me van a entender? Sí, como que entonces el abismo es el pozo y fue allá y abrió y salió el diablo y todo. No. Estamos hablando aquí de los juicios de Dios. ¿Ya? Entonces dice que se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Claro, se quitó todo el brillo del rostro del Señor y toda la corona de su gloria se ha quitado de allí para ejecutar el juicio. Entiéndase entonces oscurecerse el sol y el aire, equivalente o sinónimo de la misericordia será quitada delante de mis ojos. ¿Sí me hago entender? ¿En qué época? Eso lo está anunciando para esta iglesia que está sometida a juicio. No hay necesidad de pensar en un tiempo ni de cuándo va a pasar. Es que eso está pasando en cualquier momento. Así es. Porque eso es lo que hemos explicado aquí todos los días, en todo tiempo. Por esa clase de iglesia, de ese modelo. Es correcto. Según lo que ocurre con Sardis, mira lo que está diciendo, oye, ya tú aquí quedan en unos pocos. Todas tus obras están muertas. Tú dices que vives, pero estás muerto, porque no quieres escuchar mi palabra. ¿Sí ves? Entonces dice, listo, vamos a enviarte aquí un mensaje. Está diciendo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y les fue dada potestad como tienen potestad los escorpiones en la tierra. ¿Qué significa eso? Vamos a entender la figura. Las langostas, como sabemos, es un animal que tiene un valor
binario en la escritura. Por un lado, acuérdense que las langostas son utilizadas en el libro del profeta Joel para simbolizar el juicio de Dios, pero esas langostas representan al ejército del Señor, ¿ya? Dice que cada quien va por su camino, que van derechos, que no se cruzan, que van como langostas, ¿ya? Acuérdense también en Egipto que literalmente vinieron langostas en bandada, pero también acuérdense que las langostas servían como fuente de alimentación, ¿ya? Era un animal que se podía consumir. Entonces estamos viendo aquí, ¿cierto?, que esas langostas se les fue dada potestad como los escorpiones de la tierra. O sea que aquello que en teoría, esa palabra que debía alimentarte, lo que está haciendo ahora es venir a hacer juicio. Lo que debía ser alimento te está empezando a juzgar más bien. Por eso me hace recordar lo que dice en Eclesiastés, que las palabras de los predicadores en las congregaciones son como clavos hincados, ¿cierto? Son como dardos dichas por el predicador en la asamblea. ¿Por qué es dardo? No porque la palabra sea dardo en sí misma, es dardo para aquel que tiene algo incompatible con él. Porque en otro lado nos dice que las palabras de Dios es como más dulce que la miel, que es como lumbrera. Entonces, ¿por qué la palabra de un predicador en la congregación va a ser dardo o va a ser clavo hincado? No es porque la palabra lo sea, es por cómo le llega al que está escuchando, ¿ya? ¿Cómo le llega al que está escuchando? No porque la palabra en sí misma. Por ejemplo, en este caso la langosta, ¿cierto?, que representaría en cierto modo una fuente de alimento. Juan Bautista comía langosta y todo esto, ¿verdad? ¿Por qué si yo voy a comer langosta me va a hacer daño como veneno? No porque la langosta es mala, el que está envenenado soy yo. ¿Sí me hago entender? ¿Ya? Por eso más adelante en el capítulo 10 dice, por ejemplo, que el libro era dulce en la boca, pero amargo en el estómago. ¿Sí ve? Tiene relación con esto. La palabra que debe ser nutritiva y dulce para ti, resulta que es por tu pecado que cumple la otra función, que es de juzgarte. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, el Evangelio. ¿Cómo dice el Evangelio? Es olor fragante entre los que se salvan. Pero entre los que se pierden, ¿cómo es? Olor, no, pero hay una parte en Corintios, creo que dice 2 Corintios. Es olor fragante entre los que se salvan. Pero entre los que se pierden. Pero entre los que se pierden, nauseabundo. Sí. El mismo Evangelio. Pero no es porque el Evangelio sea nauseabundo, es porque cuando le juzga al que le llega, sale a reducir lo que la persona tiene. ¿Sí me van a entender? Entonces no es el Evangelio, es la persona. Aquí en este caso igual, las langostas, que son animales que deberían ser fuente de nutrición, se vuelven veneno como escorpiones, pero no porque ellas en sí mismas tengan veneno, es porque el que la está consumiendo está envenenado. ¿Ya van a entender? Es como cuando dice, la Torah es buena si uno la usa legítimamente. Claro. ¿Cierto? La ley no está para el bueno. Pero el homosexual dirá que David amó a Jonatán. ¿Ya? ¿Cierto? Sí. Ah, sí, ahí está escrito. Ah, pero es que la estás torciendo para tu propia perdición. Claro. ¿Ok? ¿Estamos allí? Vale. Shalom ahí a los hermanos que nos están saludando. Bueno, sigamos. Entonces dice, y el humo salió de la langosta de la tierra y le fue dada potestad como tiene el escorpión a tierra. Y le fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol. Ojo, que ya explicamos la clase anterior quiénes eran, ¿no? Los líderes y el pueblo general. En este caso, está simbolizando aquí a los pocos que quedan en Sardis. Y dice, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios. ¿Te das cuenta entonces que hombres es sinónimo de árbol y de hierba? Bueno, perdón, creo que nos salteamos. La estrella entonces, ¿quién vendría a ser quien se le dio la llave? Un mensajero designado por Dios para ejecutar su juicio. Así como en Egipto, por ejemplo. En Egipto dice, vendrá el Malach Mashhit, dice el mensajero destructor. Ya, no dice nombre, no dice nada. Simplemente un personaje que comanda. Por ejemplo, en este caso puede ser Miguel,
que es uno de los líderes del ejército del Señor, Tzva Hashem, y en este caso él puede liderar la ejecución de los juicios. Pero ahí no dice, porque no interesa quién es, no interesa quién sea. Ya me hago entender. Sería lo mismo preguntarnos, ¿quién fue el ángel destructor en Egipto? Ahí no dice. Eso no interesa quién fue. Langostas sobre la tierra, dice. Claro, por eso te digo, porque las langostas están representando en esta parte lo que es nutritivo, lo que es alimento en tiempo de angustia, en tiempo de escasez. Y sin embargo, están haciendo daño. ¿Por qué hacen daño? No porque las langostas sean malas, porque está malo es el que la está consumiendo. ¿Está clara la figura? Siento como que no engranamos. ¿Ah? Como que no está claro. Es que la literatura no va acorde con el significado. Lo importante no es que se enseñe, sino es poder. No, es que por eso te digo. Permíteme, es entender la simbología para cada una de las palabras. Claro. La etimología misma, por ejemplo, hemos visto, a título de resumen, solamente 9, 5 cosas o ya. Ajá. Ya sabemos que una estrella son seres o ángeles. Ajá, Ya eso ya representa, ya Claro. eso lo tenemos claro. Que la trompeta es la voz, palabra del Señor. símbolo, palabra del Señor, ya Claro. la vemos, es como un Claro. vademecum, como hacen los médicos, Ajá. que debemos ir haciendo, ¿cierto? Ah, sí, sí. La trompeta representa el símbolo de la palabra, ¿cierto? Ujú. Y se le dio la llave, ¿a quién? A un ángel. A ¿Quién es un un ángel? Un ser. Un ser Ok. designado para eso. Designado, no importa No quién importa es. quién sea. Listo. Y se le dio la llave del pozo. Ahora, ¿quién tiene la llave del pozo? Yehoshua. Él la tiene y la ha cedido, La la ha ha entregado, ha designado Ah, a alguien para ejecutar el juicio. Yehoshua. Y termina en el 2 diciendo, y abrió el pozo del abismo. ¿Quién? Ese designado, Claro, ese que es un designado. ángel. Y subió humo, y ahí hacemos un paréntesis. ¿Qué es el humo? El humo Símbolo de la indignación del de la Señor. indignación, del celo, del enojo. Claro. Pero no solamente eso. Salen también langostas. Y se oscureció el sol y el aire antes de decir. Entonces, ¿qué significa se oscureció el sol y el Se aire? quitó la misericordia delante del Señor. Entonces yo me pregunto, ¿cómo se va a quitar la misericordia si dice la palabra de la misericordia de Dios está llena la tierra? No, a ver, estamos hablando muy simple. Este juicio que está cayendo es para los pecadores, no para los otros. La misericordia de Dios va a estar es para los justos. Claro. Como dice, el pacto del Señor es para sus justos y su secreto es para sus piadosos. O sea, entonces la Pues, para todo el misericordia mundo. no es para todo el mundo. No es para el que quiera ni el que corre. Es correcto. Ya. Por eso yo termino entendiendo, entonces, este mensaje para quién va. Este está, yo le hemos dicho en la clase anterior, va para ese tercio de la iglesia Torcido. torcido. Ah, pero es de la iglesia, Claro. no del mundo. O sea, no, es del pueblo. Es del pueblo. Yo lo he venido diciendo que Bienaventurado los es el que pueblo. oyen y leen. es el pueblo. Esto no es para el Por el mundo. pueblo creyente. No vamos a decir creyente. ¿Por qué? Porque justamente estamos hablando que el pueblo que se llama pueblo tiene 2 tercios que están sellados y 1 tercio que está ahí como en veremos. Entonces va de manera indeterminada el juicio para el pueblo. Va determinado para ese tercio No, va que no determinado está, va a- determinado. Por eso, pero Que tú no puedes Dentro decir a de- fulano, Por claro, eso. no lo puedes decir, obvio. Pero Cada dentro de quien tiene que esa- saber dónde la está. pregunta es, dentro de esa gran masa hay 1 tercio a la cual se le aplica este Es juicio. correcto. La pregunta es, me corrige por favor, Ajá. ¿es creyente o no es creyente? En ese momento no lo es. Ah, no lo es. No lo es. No lo es. Está allí, como decía ahorita las hermanas, a los que dudan, convencerlos. A otros arrebátalos del fuego. Pero así mismo dice, hay otros que ni siquiera toques su ropa. Hay otros que dice, con el tal ni aun comáis. Hay otros que dice, quitad a ese perverso entre vosotros. Hay otros que dicen, ni siquiera ores por él. Y están ahí en la congregación. Se han venido congregando. Judas estuvo 3 años con el Mesías. ¿Era creyente? No. ¿Cierto? Entonces el mensaje va dirigido a estos que dicen que son creyentes y no lo son. ¿Cómo dice Apocalipsis? Dicen que Entonces, son judíos y no lo son. Claro, no Sin lo que son. tengamos nosotros esa capacidad de discernir Es el correcto, juicio. claro, Ese es el es punto. correcto. Yo no puedo decir a este sí, este no. No, eso Dios lo sabe. Cada quien sabe en lo que está. Pero lo que estamos diciendo aquí objetivamente es que para todo aquel que diga que es creyente y no se comporte en consecuencia, le va a venir una cosa así. ¿Está claro eso? ¿Ya? Alguna trompeta. Alguna Entonces- trompeta le cae. Entonces vimos, ¿Cierto? seguimos diciendo que como hay una simbología que representa unos comportamientos, por así decirlo, de Dios, o unas acciones Ujú. de Hashem, Claro. dice,
Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Ah, ok. Claro. Se quita la misericordia y la piedad Para ese tercio. para ese tercio. Claro. Y después terminamos diciendo, y del humo salieron langostas, y terminamos que las langostas representan el juicio de Dios, Es correcto. pero también representan el alimento de Dios. Es correcto. Como hemos dicho, león de Judá, león de la tribu. Es correcto. Pero también dice, mirad que el león anda como rugiente, correcto, hay buscando una- a quien devorar. Es correcto, claro. O sea, la misma palabra aplica. La misma palabra tiene una polisemia espiritual, digámoslo así. No, policía, ese Sí, término sí, cada vez. una polisemia espiritual. A veces está representando palabra de Dios y a veces el juicio. A veces el león es el diablo y a veces el león de la tribu de Judá. Entonces tú tienes que buscarte en el contexto, ¿no? Cada cosa en su Claro, lugar. es locura para nosotros, pero para los que se pierden, para nosotros es, el Para número nosotros. señala. El Evangelio. El evangelio Claro. para nosotros es olor fragante y entre el que se pierde es olor nauseabundo. Y el mundo nos dice locos a nosotros. Claro. Dice, a Dios le plació salvar a los gentiles por la locura de la predicación. Claro, esa locura. Pablo no dijo, bueno, entonces hagamos males para que vengan bienes. ¿Ya? Si lo que yo predico, algunos dicen que es malo, pero está redundando en la gloria de Dios y en su poder, entonces hagamos males. Por ironía lo dice. Es ironía, o Ah. una ironía, ¿cierto? ¿Ya? Entonces las langostas aquí que están representando emisarios que emanan de dónde? Del humo, que es la ira de Dios. Están ejecutando juicio, ¿ok? Esa palabra que debería nutrir o alimentar, lo que viene a ejecutar juicio, ya. Eso es todo. Eso es lo que hay que entender, ya. Es palabra de Dios, pero que va cargada de juicio. No porque Dios le guste andar juzgando a la gente, sino porque Él es intolerante al pecado. Eso es todo. Yo le he explicado, oye, ¿qué culpa tiene el cloro que la bacteria es incompatible? No tiene la culpa. El cloro es cloro y la bacteria es bacteria. ¿Ya? Dios es Dios y el pecado es el pecado. ¿Qué le vamos a hacer? Son incompatibles. ¿Ya? Eso es todo lo que está diciendo. ¿Está claro hasta ahí? Vale. Hermano, Dígame. hoy en día el Dios que predica la mayor parte de las diferentes congregaciones que hay en este mundo, ese Dios que ellos predican es tolerante, tolera el pecado. Sí, sí. Es un Dios tolerante, un Dios que todo es amor. Alcahueta. Y bajo el escudo del amor entonces permiten cualquier cosa. Aquí no estamos con esas historias, con esos cuentos, ¿cierto? Aquí no tenemos problema en decir, vea, esto está malo. Así es. Ya. No porque yo lo diga, es porque está escrito. No, y si fuera como ellos dijeran, entonces, ¿para qué Dios entonces sacó al enemigo de allá? ¿Para Claro. que quedó viviendo con él allá? Sí, Como exactamente. tolera. Y hubiera perdonado también. ¿Sí? Bien, entonces sigamos. Y le fue dado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol. Repito, estos son los creyentes. ¿Ok? Estos son los creyentes. ¿Cierto? Sino solamente a los hombres, ahí te está diciendo enseguida, árboles y hierbas son hombres, pero a esos no se les va a hacer daño. Sino a los hombres que no tienen que la señal de Dios en su frente. Esto no es literal tampoco, como ya lo explicamos en su momento. No es que Dios te va a poner aquí un sello ahora, una letra tab o algo así, no. Está representando su pacto, su palabra. La mente santa. Pondrás mi palabra como señal, como totafote entre tus ojos. Ya, y ahí está clarísimo. El que no tiene la palabra de Dios aquí entre sus ojos, que no la tiene pendiente, que no medita en ella de día y noche, que no rige su conducta o no la ajusta a la palabra de Dios, a ese le va a venir su reprensión. Y eso, esta reprensión es misericordia, porque Dios no reprende al que no tiene por hijo. ¿Ya? ¿Qué me explico? Ya, ahí lo estaba mostrando. Si estás recibiendo, si estás haciendo algo malo y recibes juicio, siéntete bendecido. Porque Dios te está trayendo, aunque sea arrastras. Y cuando ya te traiga hasta Él, es cuando vas a ser hijo. ¿Ya? Pero si te está reprendiendo es por algo. Porque si no, le daría igual y te dejaría la vida tranquila. ¿Qué dijo Pablo? A los que están afuera los va a juzgar Dios en el futuro, pero los que están adentro de la comunidad los juzgamos nosotros. Quiten ese perverso, ¿qué les pasa? ¿Cierto? Pero vamos a andar juzgando a los gentiles que andan en sus borracheras, eso no tiene sentido. ¿Ah? No tiene sentido. ¿Acaso eres creyente para yo venir así, que los borrachos no van a entrar al reino de los cielos? Deja que Dios lo llame. Deja que Dios lo llame. Hay que predicarle, hay que decirle, oye, está mal, pero no, a juzgarlo. No tiene sentido. Pero el mundo juzga.
Por eso, porque cree que puede juzgarlo, pero es que el problema es que juzga sin la palabra. Ese es el problema. ¿Sí me van a entender? Porque repito, es que no, que los borrachos eran al infierno, lo estás condenando ya, porque estás viendo borrachos. Porque en realidad no le dice, oye, ven acá, vamos a predicarte para que conozcas otras cosas, otras que te pasa, porque estás tomando? Eso sería la misericordia aplicada. Pero la gente a veces quiere evangelizar es juzgando, ¿cierto? Sí. Ya, quiere evangelizar juzgando. Sí, yo me acuerdo una vez, o sea, y se lo digo como testimonio, por la casa de mi mamá pasaban muchos homosexuales así, y yo a veces lo veía y lo decía, qué juicio, hasta que un día me vino la reprensión, vino fuego, vino ese mensajero, ya, ese fuego que redarguye, y dice, si no les he predicado ni para bien ni para mal, pienses, que me quede callado. Si no les he predicado, no digas ni bien ni mal. Eso es de Dios. Así que si no le has predicado, no puede decir ni para bien ni para mal. Quédate callado. Oye, nunca se me olvida eso. Entonces yo veo a alguien, ¿qué era? No, me quedo callado. Si no le voy a predicar, me quedo callado. Entonces se ha hecho popular una frase en Facebook que si lo que vas a decir no es más hermoso que el silencio, entonces no lo digas. Igualito, si lo que vas a decir no es predicación, mejor cállate. Ya. Predica primero. Ya cuando hayas predicado, ahí verás si a lo sumo Dios te pone que le des un juicio. Como hizo Pablo, ¿no? Ahí en Atenas creo que era, predicó primero, vio que lo estaban echando y de que bueno, sacudimos nuestros pies, nos vamos. Ya. En una parte cuando Pablo va a predicar, no sé en qué parte, recuerdo de los primeros viajes, dice, viendo cuando era indigno de la vida eterna. Claro. Está creo que en Hechos, Como en 13 por ahí. 13, que va y les predique y hace, Sí. estos sediciosos. Sí. Y les dice, tranquilo, primero vino ustedes porque eran judíos mis Claro. hermanos, pero en vista que no son herederos, No son dignos de la vida eterna, nos vamos a los gentiles. nos vamos a los gentiles. Ya. O sea, ese es el mensaje. Pero les predicó primero. Pero les predicó. Pablo no llegó diciendo a la sinagoga, todos los judíos están condenados, que eso es lo que han hecho Lutero y otros famosos de la Reforma, ¿verdad? Los judíos y sus mentiras, ahí predíquele. Yo lo he dicho, uno de los mayores perjuicios que se hizo la iglesia cristiana a sí misma fue, por un lado, ese sentimiento antisemita de que los judíos estaban ya condenados, y por el otro lado, igual, ellos son el pueblo de Dios. ¿Qué hizo la iglesia? Yo me lavo las manos y no me interesa predicarle a los judíos. El no interesarse a predicarle a un judío, lo que ha representado para la iglesia cristiana es un detrimento en su teología, en su formación y en su propio crecimiento. ¿Sí me hago entender? Porque para predicarle a un judío tienes que estudiar hebreo, tienes que estudiar cultura, tienes que viajar 2000 años en garrocha, como dijimos el otro día aquí, para poder estar al nivel de un judío formado, bien formado. No hablo de todos los judíos, ¿no? Porque ya sabemos que estoy hablando aquí del judío representativo, insignia del ancestral pueblo judío. No estoy hablando de los judíos libertinos de Israel, ni de Tel Aviv, ni de esas cosas. Estamos hablando de un judío representativo, de este fariseo que se mata estudiando 13 horas todos los días, de ese rabino que en su mundo pues trata de agradar a Dios y tal. Bueno, por el hecho de decir, no, ese rabino es pueblo escogido, o ese rabino es un deicida, ya mataron a Cristo. Por esas dos cosas, yo me abstengo de predicarle y quien termina perjudicado soy yo. ¿Sí me hago entender? Es así. Y de paso el pueblo se creyó que reemplazaba a ese pueblo. Por eso te digo. Porque eso es una Por antisemita o por no sabía cómo decirlo, super creyente, decir, no, son el pueblo escogido, el pueblo bendecido, ustedes allá, nosotros acá, pero nunca le predicamos a ese judío, porque lo lo conocemos como pueblo escogido, pero no como creyente. Eso, correcto. Y yo no sé, es una contradicción. Sí, una contradicción. Eso es una contradicción. No se puede pensar eso. Y lo otro que como se dice que tienen el velo puesto, Claro. uno piensa que... Claro, entonces la gente, por ejemplo, ¿cómo es posible que los institutos bíblicos enseñen solo griego? ¿Por qué no te enseñan hebreo y arameo?
¿cierto? Lenguas talmúdicas, porque el pueblo judío hay que predicarle. Pero nadie en la cristiandad se prepara para predicarle a un judío, porque resulta que ve tan amenazada su teología que mejor se aleja. ¿Sí me van a entender? Porque el judío cuando escuche, no, que el alma, espera un momentico, ¿eso qué es? No, que la Trinidad, espera, ¿eso qué es? Y no se da el debate, no se da la formación para responder a esas cosas. ¿Sí me van a entender? Impresionante. Bien, sigamos entonces. Entonces aquí está diciendo que tiene la señal de Dios. Y le fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. ¿Qué significa esto los 5 meses? ¿Dónde se mencionan 5 meses en la Biblia? ¿Ya? A ver, tienen cabeza. ¿Dónde se mencionan 5 meses en la Biblia? No es. Por allá, sí señor. ¿Cómo? 150 días duró el agua del diluvio. Ya, vamos a verificarlo, eso se encuentra en Génesis 7, 21 al 24. Léalo. 5 meses duró el diluvio para acabarse. O sea, llovió 40 días, 40 noches, pero el agua duró 5 meses, que son 150 días. Dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestia y todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, de todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser viviente sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Correcto, 150 días son 5 meses. ¿Ya? Los meses en la época antigua se contaban de 30 días en promedio, conforme a lo que es hoy el calendario persa. Si vamos a términos de exactitud, el calendario más exacto que existe es el calendario persa, ¿ya? Más que cualquier otro. Y los meses del calendario persa van de a 30 días todos de seguido, y luego los últimos son los que tienen un defecto de 29 días, pero todos van de a 30. Y yo me di cuenta cuando estudié el diluvio que efectivamente los meses en el tiempo bíblico son de a 30 días también. Ya luego que vino fue la intercalación de 29-30, 29-30, 29-30, pero antes era como el estilo persa, 30 de seguido y ya los últimos eran los que tenían el defecto. ¿Sí me van a entender? Vale. Bien, entonces ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo aquí una ironía, porque esos 150 días o 5 meses que duró el agua, lo que hizo fue matar a todo ser viviente, y aquí lo que está diciendo es no los mate, ¿ya? Sino que iban a padecer ¿qué? Tortura. ¿Pero qué lo iba a torturar? No es que Dios de su corazón saliera la maldad para torturarlos, es la palabra que no pueden soportar. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado con Moisés? No hables que el Señor con nosotros, habla tú mejor, porque no podemos escucharlo. No vamos a escuchar al Señor y a morir. Entonces lo que está diciendo es que esta palabra les iba a estar recordando y juzgándole, exhortándole, corrigiéndole, y no iban a poder soportar. Preferirían morir, como vamos a seguir leyendo, a escuchar. ¿Ok? Sigamos. Y le fue dado, dice... Pero esto es totalmente contrario a los sellos, porque los sellos los 7 sellos, dice, van a afectar la tercera parte de la creación. Recuerda, pero bueno, ya lo habíamos dicho que no son exactamente árboles, ¿ya? Las personas. Sino las Por eso, aquí lo que estamos viendo es que estos árboles y personas que no son afectados son los que tienen el sello. Exacto, pero entonces aquí vuelve y se da la orden de no dañar a esos árboles. Entonces se aplica el mismo lenguaje. Claro, el mismo lenguaje, claro. El mismo lenguaje. Por eso te dice, sino a los hombres. Entonces tú tienes que entender, sino a los hombres que no tienen el sello. ¿Ya? O sea, los otros árboles, las otras hierbas. Que no los matasen. Es correcto. Sino que ¿Sí los me van a entender? matasen. Sino a los otros hombres que no tienen el sello.
Le hizo que no los matasen, ¿verdad? Que su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre, o sea, veneno. Estaba haciéndole padecer por dentro. Y en aquellos días buscaban los hombres la muerte y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. No los va a dejar. Dios los va a reprender hasta lo sumo. Y el parecer de las langostas era semejante a caballos aparejados para la guerra, se dan cuenta. Y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro, y sus caras como caras de hombres. Y tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como dientes de leones. Y tenían corazas como corazas de hierro, y estruendos de alas como el ruido de carros con muchos caballos que corren en la batalla. Y tenían colas semejantes a las escorpiones, y tenían sus colas aguijones, y su poder era hacer daño a los hombres 5 meses. Otra vez 5 meses. Acuérdense que hay un paralelo entonces, porque Noé está en el arca, el remanente salvo en el arca, y el resto de la humanidad llevando el bulto, ¿no? Llevando el bulto. Los otros hombres. ¿Sí ves? La mismo lenguaje. Los otros hombres, los que no recibieron la marca de Dios en su frente, padecieron 5 meses de inundación ahí hasta que se aniquiló cualquier cosa. Aquí, en lo contrario, que allá murieron, acá no. Es correcto, acá no, acá es aquí sufrieron el juicio. Es correcto, aquí lo están experimentando milímetro a milímetro. Y dice, y tienen sobre sí por rey al ángel, al mensajero del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abaddon, y en griego Apolión. ¿Sí ves? ¿Dónde está? Ahí en el verso 11. Es lo mismo que habíamos visto en Éxodo. El Malach HaMashchit se llama así, el ángel destructor. Aquí se llama Abaddon y en griego Apolión. Esto es en arameo, Abaddon. Dice, el primer ay es pasado y aquí vienen... No, despacio, repite el 11. Esta Sí, estrella, repite. escucha, esta es la estrella, aquí te está diciendo el nombre. Esta es la estrella a la que se le dio la llave, aquí te está diciendo el nombre. Las langostas tienen... Esa estrella entonces tiene por nombre a su Abaddon. o Apolión. Es correcto. Ya. Abaddon. ¿Está claro? Ahí hacen referencia, ya sí que Ya ahí sí te está diciendo el nombre, pero repito, no es un nombre de persona como tal. Pero porque dicen y tienen por rey, porque por Ajá. rey. Al jefe de ellos. Las langostas tienen jefe al Abaddon. ¿Qué es el Abaddon? ¿Quieres saber qué es el Abaddon? Vamos a leerlo. A ver, Salmo 88:12. Salmo 88:12, ahí te dice que el Abaddon es símbolo del sepulcro. Salmo 88:12. ¿Qué dice? 12, sí. 88:12. Serán reconocidas en tinieblas sus maravillas, y tu justicia en la tierra del olvido. Es el 11 entonces. Será contada en el sepulcro tu misericordia, o tu verdad en el Abaddon. Correcto. Ahí está, en el Abaddon. Una pregunta, ¿será contada en el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en la tierra? En el Abaddon Aquí te dice perdición. es perdición. Pero en hebreo, Abaddon, allí en hebreo, significa Destructor. perecimiento, destructor. Personificación de la muerte. Eso. ¿Ok? Es lo que está destruyendo antes de su tiempo las cosas. Eso es lo que se llama Abaddon. ¿Ya? Eso es lo que se llama Abaddon. Vamos a verificar otro salmo, otro texto. En Job 26:6. Mira que este lo relaciona con el Sheol. Job 26:6 sale otra vez. Oh, 26. El infierno está descubierto delante de él y la destrucción no tiene cobertura. Ahí no dice infierno, dice el Sheol. Y luego sale Abaddon. El Señor está descubierto delante de él y el Abaddon no tiene cobertura. El Abaddon, correcto, el o sea Abaddon. que el Abaddon es una simbología que representa de la destrucción. un juicio Absoluto. que no tiene misericordia. Es correcto, eso lo ha sintetizado muy bien. Abaddon representa un juicio que no media misericordia. Ya. Eso es todo. Pero Y entonces, además, el Abaddon tiene la característica de que está acortando el tiempo en el juicio a aquel a quien le cae.
¿Sí me explico? Yo siempre he explicado. La palabra o la raíz hebrea abad, alef, beit, dalet, en hebreo significa perecer antes de tiempo. ¿Ok? Perecer antes de tiempo. ¿Cómo así? Si Dios dice, supongamos, que los años de nuestra vida son un 70 y a lo sumo 80, ¿verdad? Esta es la raíz abad, y de ahí sale la palabra abadón. Ahí está, abadón, ¿cierto? Ahí está para los que lo vean ahora, abad y abadón. ¿Ok? Abad significa desaparecer antes de tiempo. El tiempo de un ser humano creado, ¿cuál es? En términos divinos, es la vida eterna. Perecer o no vivir eternamente, eso es abadón. ¿Sí me hago entender? Porque la pauta inicial cuando Dios creó al hombre, Dios no lo creó para que muriera, ¿cierto? Por lo tanto, morir ya es abadón. Ya es abadón. ¿Sí me hago entender? Ahora, si estando en la tierra, el Salmo 91 dice, el Salmo 90 dice que los días de nuestra vida son 70 o 80 años, morir antes de eso es abadón. Es una pérdida antes de tiempo. Un juicio, ¿no? Es como un juicio, es una sentencia que Dios emitió, punto. ¿Por qué alguien se muere joven? No sabemos. Dios sabe. Por algo lo recoge. ¿Ya? No hay que pensar que era un pecador, no quiero decir eso. Simplemente Dios determinó, hasta aquí llegaste, ya estuvo bueno. Si te dejo vivir más, te me vas a torcer o va a venir algo que no vas a aguantar, mejor dejémoslo hasta aquí, cerremos tu historial y listo. Todas esas muertes que son, como me acuerdo, Prematuras. en esta semana por Sí, un sí. compañero, Prematuras. lo vimos el domingo y el lunes no amaneció y que en su Ya. cama, Yo 51 años. Mira, Orlando me dio un testimonio el otro día que me pareció gráfico para lo que estoy diciendo. Había un homosexual que se había convertido, ¿verdad? Algo así. Pero tenía como ciertas luchas, como unas debilidades, unas cosas. Y él pedía, Señor, mejor llévame antes. antes de que yo vuelva a caer o algo. Y murió. Murió. Listo, eso es un ejemplo de lo que estoy diciendo ahora. Bendito sea. Entonces la gente que muere antes de tiempo no necesariamente es por pecador, quiero que eso quede claro, es porque Dios dijo, hombre, ya hasta aquí está bien, si sigues más, mira lo que pasó con Enoc, por ejemplo. Enoc, todo el mundo vivía 700 años y tú vas a ver, vivió 365, creo que fue nada más, ¿cierto? ¿Por qué? Si Dios lo dejaba más, podía pecar. Hey, mejor te recogemos a ti y juzgamos a toda esta generación y punto. Dice para no ver muerte. Para no ver muerte. La muerte eterna. Para no ver abadón. La muerte es correcto, para no ver la destrucción de la vida eterna. La vida eterna, exacto. ¿Sí me van a entender? ¿Ya? Pero no es que haya subido al cielo y estas cosas. Eso es abadón. Entonces, estas langostas, estas palabras de juicio que está emitiendo el humo de Dios, tienen como rey, como jefe, como vector, el abadón. Entonces, que ese mensajero es el mismo de Egipto. Es correcto, como el mensajero de Egipto. Vengo aquí a pasar cuenta y a dejar a todo el mundo convicto aquí. ¿Sí está claro? ¿Sí se entendió la figura? Hermano, es también el mismo de cuando tenían que sellar las puertas. Es correcto, va por ahí. Vamos a ver, por ejemplo, en Job 28-22. Ahí relacionan ya finalmente el abadón con la muerte. Job 28-22. La destrucción y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. ¿Viste? Está personificándose ahí. La muerte oye. El abadón oye. Eso es simbólico. Job 22. 28-22. 28-22. ¿Sí ves? El abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Claro, entonces que la muerte existe como tal, es el juicio de Dios. Es el juicio de Dios que determina el perecer de una persona. Eso es todo. Es Y el resulta- juicio de Dios que determina. El perecer de una persona, sea por muy pecadora o para evitar que peque. Punto. ¿Ya? Porque Dios determina hasta cuándo cada quien resiste y hasta cuándo es justo. Eso es todo. Mira que en Hebreos dice, de los cuales el mundo no era digno. Y sí, Isaías murió aserrado, el otro murió apedreado, el otro murió... ¿Por qué murieron? ¿Por qué Dios nos los salvó?
Claro, así mejor, yo te resucito después y ya, todo feliz. ¿Cierto? No vas a poner nostálgico porque murió. ¿Ah? No hay que ponerse nostálgico. Es un cese justo, apropiado, conveniente dentro del juicio divino. Punto. ¿Ya? Así Dios sabe cada cosa. ¿Ya? Si Dios quisiera, a la noche me muero, ahorita, mañana, Dios sabe. Eso es todo. ¿Qué vamos a tener de miedo a eso? Nada que ver. ¿Cierto? Estamos listos. Entonces, su palabra tiene en este contexto, en este texto que estamos hablando de Apocalipsis, un vector, un rey, un comandante, que se llama el Abadón. Eso es todo. Pero el juicio no es para destrucción, para muerte. Obviamente, ojo. Porque Ahora vas a ver, porque eso se complementa ahora. Hay que terminar de leer el texto y vamos a terminar de por leer. eso nos hemos salteado varios también. No hemos salteado nada. Sí, Ahora viene el era sexto. semejante a caballos preparados para la guerra. Yo lo leí. Sí, lo leí. Yo leí todo ¿Y eso. quiénes son estos? Es la langosta. Todo eso es la langosta. Son descripciones de lo que son las langostas. Así que ahí fue donde saltamos entonces. Es correcto. Ya, ahí salta. Toda esa descripción que habla ahí es de las langostas, que son como caballos, que tienen dientes de león, que no sé qué. Son descripciones de la palabra. Eso es todo. Descripciones de la palabra de Dios que va para juicio. Descripciones de juicio. Sí, eso es todo. Descripciones de la palabra de Dios que va para juicio. Y que tiene como regente al Abadón. ¿Qué es el Abadón? La sentencia de muerte anticipada. Ya. Eso es todo. Pero ahí no hay sentencia de muerte. Ahora vas a ver. No la hay, pero la tiene. La tiene. Su comandante es el Abadón. Fíjate tú. ¿Por qué? Porque ahora que veamos el sexto sello, sí va a morir la tercera parte. Vamos a leerlo, por eso quiero terminar. Dice el sexto sello. El sexto Malaj tocó la trompeta y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles mensajeros que están atados en el gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban aparejados para la hora y día, mes y año, para matar, ¿qué cosa? La tercera parte de los hombres. ¿Cuáles hombres? Hombre, los que están recibiendo este juicio que está sostenido allí. ¿Ok? Este tercio que está recibiendo este juicio, ¿cierto? No ha recibido muerte, porque ese juicio era Como una reprensión. ¿Ok? Están ahí. Sin embargo, cumplido esa etapa, el sexto ángel, el sexto mensaje, dice: desata esto y que venga. ¿Ya? Y que venga y que mate la tercera parte. Entonces, ¿qué estamos hablando ahí? Tenemos que hacer el siguiente gráfico. Si aquí está este pueblo que hemos hablado, que es un pueblo de Dios, y tenemos que estar simbólicamente seccionado en 3 tercios. Luego, lo que está recibiendo juicio es este tercio, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Qué dice? Ahora finalmente concreta que entre el quinto y el sexto sello termina en la muerte de la tercera parte de los hombres, según el pecado de la iglesia de Sardis y según el pecado de la iglesia de Laodicea. Según el pecado de la iglesia. Sardis y Laodicea son quinta y sexto, vamos a poner aquí, quinto y sexta trompeta son Sardis, Laodicea, ya, juntos. Entonces a Sardis le dice: oye, hay unos cuantos allí que todavía tienen sus vestidos, ese es el tiempo de la quinta. Cuando se acabó el tiempo para ese pequeño grupo, para que se espantara y quedase bien, el resto le cae el sexto sello. ¿Sí me hago entender? ¿Estamos ahí conectados? Ojo, repito, la iglesia de Sardis dice: hay unos cuantos en Sardis que no han manchado su vestido, que lo tienen, ¿cómo es que dice ahí? Dice, tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, ¿vale?
Ese tiempo, ese compás es el quinto sello para esas personas, ¿verdad? Que se corrijan lo que tengan que corregir. Cuando se acaba ese espacio de esos 5 meses que menciona el quinto sello, la quinta trompeta, viene automáticamente el juicio. Pero ese juicio entonces involucra automáticamente a la iglesia de la Odisea, que creo que es una de las más perversas. Dice: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, ojalá fuera frío o caliente, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Se acuerdan? Oye, tú allá, yo acá. Y no sabes que tú eres un desventurado, ¿verdad? Miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, ¿se acuerdan que hablamos del fuego? Para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Se puede celoso y arrepiéntete, aquí que estoy a la puerta y llamo. Al que venciere daré que se siente conmigo en el trono. En fin. Bien, para este remanente de estas dos últimas iglesias, viene esta sentencia de la quinta y la sexta trompeta, y quedan muertos ese tercio de allí. Sin embargo, dice, ¿cómo termina diciendo? Vamos a saltarnos ahora sí al versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír ni hablar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de su hechicería, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Listo? Ya. Los últimos 2 mensajes fueron esos. Oye, hay unos cuantos allí, y tú termina de limpiar de eso, compra de mí oro fino, arrepiéntete. A ese grupo, ¿verdad?, que alcanzó a entrar, a dejar los malos caminos y todo, queda otro grupo al que le vienen los juicios, y a pesar de que le vinieron estas plagas, no se arrepintieron. No se arrepintieron. Ya. Y se los lleva a la muerte. Se los lleva a la muerte. ¿Está claro eso? Listo. Hasta ahí llegó el mensaje. ¿Qué pasa? Que la séptima trompeta, que sería para la iglesia Filadelfia, que es el pueblo fiel, se viene a tocar por acá en el verso, en el 11:15. Miren todo el paréntesis que hace, y vamos a terminar leyendo el verso 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Mashiach, que reinará para siempre. Es decir, de su Mashiach. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande potencia y has reinado. Y se han airado las naciones, y tu ira es venida, ¿te das cuenta? Y tu ira es venida. Y el tiempo de los muertos, para que sean juzgados, para que les des el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a pequeños y grandes, para que destruyas a los que destruyen la tierra. ¿Ya? Clarísimo, ¿no? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos y voces, y truenos, y terremotos, y grande granizo. ¿Listo? Ahí se acaban las 7 trompetas. Se dan cuenta que en la séptima trompeta no hay juicio como tal, ahí es una exaltación a Dios. ¿Ya? Hay una exaltación, no hay un juicio. Porque hay una iglesia que es la que está recibiendo galardón aquí, que es la de Filadelfia. ¿Listo? Eso es todo. Cuando tú aplicas entonces el tamizaje de las 6 iglesias, te queda una iglesia pura, que es Filadelfia. ¿Ya? Remanente. Quita esto, quita lo otro. No, eso es clave, quita- eso es clave. Me llama la atención lo que acabas de decir, el hecho de no aparecer las 7. Claro. Son 6, ¿cuántas? Son 6 y una. 6 y 1. Y una parte, sí. Pero esa una no, No tiene juicio, no tiene reprensiones ni nada. sino alabanza. Alabanza. Ah, entonces sí tiene relación. Tiene Entonces, relación. oíste, Cristian, esas trompetas son para las 7 iglesias. Claro, Están representadas en Ah, el sí. pasado, en el presente y en el futuro. es correcto. Aplicando los correctivos y los juicios a cada uno de los defectos que pueda tener el pueblo de Dios en todo el mundo. Ahora, es importante, todo el mundo está mirando el mundo.
Sí. Es otro juicio Sí, para el sí, mundo. para el mundo, sí, sí. sí. Ya. Pero nunca piensan que en la iglesia ese juicio pueda caer sobre la Es iglesia. correcto, así es. El problema es que como estamos divididos denominacionalmente, Así es. ya me explico, eso es lo que hace, dificulta ya La comprensión. la comprensión. Y todavía hemos llegado a ser más extremistas, a ser sectarios Ujú. y considerar cristianos los que son trinitarios, los que se visten sana así, doctrina. etcétera, sana doctrina. Bueno, Sí, pero yo lo que estoy viendo es que Dios está viendo el mundo, una sola pieza. está viendo un mundo cristianizado, Así es. entre comillas, Sí, un sí. mundo sea que de la denominación que sea, Es correcto. todo el mundo está cristianizado, de alguna manera. Sí, sí. ¿Ya me explico? Sí, sí. Sea católico, sea protestante, Claro. lo que sea, todos están cristianizados. Entonces el juicio tiene que venir. Cuando hablemos de iglesia, no miremos la dominación del camino, no miremos la cuadrangular, no vemos a los Sí. presbiterianos, los bautistas, Es el pueblo. sino veamos la humanidad. Es correcto. Tenemos que estar mirando la humanidad como, ya, entonces de esa humanidad que se dice ser cristiano, Es correcto. porque es que todo el mundo, Cualquiera dice, yo creo en Dios. que todos, casi la mayoría dice que Sí, son yo soy cristianos. cristiano, sí. Ya me explico. Celebran fiesta de Navidad, bien o mal, pero lo están diciendo Sí, porque sí. Lo proclaman. proclaman esa fiesta en el nombre de Sí, Cristo. sí, no celebran otra cosa. Ya no celebran otra cosa, mencionan a Jesús, al niño, etcétera, el correcto. pesebre, recrean. Bueno, para toda esa todo el que cuestión. se identifique, Todo el que se identifique, bueno, entonces viene juicio sobre todo. Así es. Ya Dios determinará entonces quiénes son los sellados y quiénes son los que van a recibir las reprensiones, las los represiones juicios, de estas todo. trompetas. Es correcto. Ya me explico. Así es. Pero tenemos que ver al mundo como una cristiandad. En virtud de que hay o creyentes o incrédulos. Punto. Eso es No, todo. es que todo el mundo se cree creyente. Sí. Ya me- No, sí, cada la quien- minoría, pero a ver, en estadística son los más que se dicen que son cristianos, Sí. pertenecen a una Sí, es cristiandad. la más representativa. ¿Ya me entiendes? Que lo que niegan la existencia. Sí, correcto, yo te entiendo. O sea, representativamente de los 8.000 millones. Eso recibirá más juicio todavía. Es correcto. Eso están afuera. Eso sí está más perdido todavía. Yo por eso en la clase anterior lo dije, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde queda el impío y el pecador? ¿Sí me hago entender? O sea, si a todos los que son confesos como creyentes o cristianos, como dices tú ahora, creyentes en el Dios de la Biblia, vamos a decirlo así, En la Biblia, Ya. si eso con dificultad, y lo estamos hablando ayer, este mundo tiene unos desafíos hoy, pero todavía más grandes, para tú decir a carta cabal, yo soy un creyente. ¿Ya? Pero mira cómo ya, o sea, basta que tú pongas un tema como la Navidad para que veas tú que se atomiza la cristiandad enseguida, entre los que no la celebramos y los que sí la celebran. Ya, ahí por ahí. Mete tú el tema de Trinidad, otra atomizaje ahí. ¡Bra! Mete el tema de rapto, otra cuestión, mejor dicho. Dime. Hermano, disculpe, ¿me puede explicar el 9:15 donde dice, y fueron desatados los 4 ángeles Sí. que estaban preparados para la obra día, mes y año? Primero 2 preguntas. Una, precisa, ¿cuáles son los 4 ángeles? Y 2, ¿por qué en términos de la literatura que aparece aquí, aparece hora, día, mes y año, como si en efecto fuera un aspecto cronológico exacto? Que solo Dios conoce. Entonces, en primer lugar, simbólicamente, cuando hablamos del Éufrates, lo que quedaba del Éufrates, dice los 4 mensajeros que estaban en el Éufrates. ¿Ok? ¿Qué significaba eso? En la antigüedad fueron todos imperios que históricamente vinieron a invadir a Israel. ¿Ya? Estaban los asirios, los babilonios, los persas, los medas. Listo. Todas las medias. De ahí para allá. Todo eso es Éufrates. Históricamente pasó eso. Oye, no lo dice en Jeremías. Copa de oro en mano del Señor es Babilonia para juzgar a quién? A Israel. Ya, ahí está. Entonces, lo que fueron imperios, esto es simbólico, no es que literalmente ahora vamos a esperar que venga Irán, Irak, Kuwait o algún otro país a atravesar el Éufrates para venir a juzgar a Israel. Eso sería incoherente. Lo que tú tienes que ir a ver ahora,
cómo es el que el Señor va a utilizar las potencias del mundo o los gobernantes del mundo para inclusive someter en la criba a su pueblo. Por ejemplo, va a llegar el momento en el que un gobierno, donde sea que vivamos, puede llegar a emitir un concepto que vaya en contra de la Escritura, y a dónde se va a saber quién es quién. Entonces no tienes que pensar geográficamente y con esa rigidez de que allá en el Éufrates geográfico, porque hemos visto que todo esto es simbólico. Ya hemos visto que para Israel Es en la maqueta. Es la maqueta. Correcto. O sea, Así es. vuelvo y pregunto, discúlpame, mi insistencia. Y fueron desatados los 4 ángeles. Los 4 mensajeros. Entiéndase mensajero mejor. Y por eso te digo, mensajeros puede ser cualquiera que ejecute palabra de Dios. O sea, la pregunta sería, ¿cuáles son en este momento, hoy, en el siglo XXI, esta palabra escrita en el primer siglo, a nivel histórico, como él lo estaba escribiendo a nivel histórico hacia la eternidad? Sí, pero es que, mira, es como hablar de Egipto espiritual. ¿Dónde queda el Egipto espiritual? El mundo. Por eso cuando dice, Entonces, fueron desatados los 4 mensajeros que estaban preparados. Por eso ya te dije, los 4 mensajeros son los 4 imperios que existieron para juzgar a Israel históricamente y geográficamente, porque son las únicas naciones o imperios que quedaban al otro lado del Éufrates. ¿Ok? Estaban los caldeos, los asirios, los persas y los medas. Listo. Bien, esos 4 ejecutaron juicio, a veces para bien y a veces para mal. Acuérdate que Ciro, rey de Persia, benefició a Israel. Ayudó, claro. Darío también. En cambio, Nabucodonosor y el otro, ¿cómo es? Y los asirios fueron juicio. Entonces, esos 4 mensajeros que están al otro lado del Éufrates, históricamente fueron esos reinados. Hoy tienes que proyectarlo, no vas a identificar una nación, porque repito, hay un Egipto territorial, pero hay un Egipto que es espiritual. Evidente. Hay una ceguera. Claro, entonces si Egipto territorial hoy es el mundo, ¿ok? Lo que tenemos que estar o aprender o rescatar de estos 4 mensajeros, de esos 4 imperios, es, bueno, ¿qué hicieron esos 4 imperios? Pero la pregunta es, estos 4 imperios aquí son simbólicos del pasado. Claro. Pero como obviamente la literatura, y ahí intervengo, y fueron desatados. Está en pasado. Está en pasado. Ok, bien, entonces ahí viene el quiebre, ahí viene la inflexión lingüística, en la medida que dice, y fueron desatados. Ok, pareciera que en ese momento en que se hablaba de una profecía futurista. Te voy a explicar, para que entiendan, es como una nota textual. Es como cuando tú quieres referirte a algo del futuro aludiendo al pasado. Como lo vimos con Jesús, de Egipto llamé a mi hijo. Está escrito, eso es una cita textual, pero no las estás interpretando históricamente, sino a futuro, o en el presente en el que se está dando. ¿En qué la está diciendo? En el que la está diciendo. Entonces, y fueron desatados los 4 ángeles que están en el Éufrates. Ah, sí, eso pasó allá. Pasó allá. Pasó allá, históricamente. Pero es lo que va a suceder. Pero es lo que va a suceder ahora. No como sucedió allá. Como sucedió allá. Entonces dice que estaban preparados, entonces vuelve y dice, como si hubiese estado haciendo una programación, Claro. que estaban preparados Para el la día, hora año, el lugar correcto. que Dios estableció. Entonces, Incesó la potestad. volvemos a la pregunta inicial, primigenia, es por esa curiosidad que todos siempre los seres humanos tenemos. Es Claro. como cuando le preguntaron a Mashiach, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino? ¿Qué nos interesa eso? A mí, entonces yo me siento, yo pareciera que yo me sentara al lado de ese apóstol que le preguntó a Mashiach, Claro. bueno, ¿y cuándo vas a restaurar las 12 tribus? Es que mira, una de las cosas que yo dije al principio cuando empezamos a estudiar es que justamente muchas personas a veces quieren entender Apocalipsis para ver cuándo van a pasar las cosas. Y eso nunca te lo va a decir el libro. Claro, eso es evidente. Nunca te lo va a decir. Entonces se dice para el año, mes y día. Sí, Dios lo sabe. Claro. Ya, pero tú no lo vas a saber. Claro. Tú no Ni, lo vas a saber. ni debe interesarnos solamente. Ni nos debe interesar. Claro, por supuesto. Por eso yo lo dije ahorita. Feliz el que se ha hallado haciendo en su tiempo lo que tiene que hacer. Punto. ¿Ya? Mira, él lo dijo, vengo como ladrón en la noche. Oye, si el padre de familia supiera cuándo venía el ladrón, seguro lo espera y lo ataca. Y mira lo que dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día y el mes y el año, para matar la tercera parte de los hombres. Y el número del ejército
de los de a caballo eran 200 millones. de ¿Dónde ovejas, sale esa cifra? número de ellos. ¿Verdad? ¿Dónde sale esa Ahí cifra? va. Salmo 68. Ya, léalo. Lo que pasa es que la traducción no lo Por menciona eso, así. y apenas estaba en la primera parte del 15, iba apenas en el 15. Sí, sí. Pero vuelvo y te digo, lo que pasa es que venimos de pronto todavía con el tema de saber con exactitud No, cuándo. no, ya hemos superado esa instancia, eso es evidente. Sí. Lo que estamos viendo es la literatura porque siempre habla como si fuera haber sido una programación hacia futuro. Sí, lo es que lo es. Ah, entonces, no Que estamos- lo es. entonces la interpretación. Lo es, solo que nosotros no lo vamos a saber nunca. Eso lo sabe Dios. ¿Cuándo Dios? ¿Cuándo está? Sí, hay un día, hay una hora, hay un año específico, pero no te lo dice el libro en ningún lado. El día 22 de julio del 2032 va a pasar eso. No lo dice en ninguna parte. Ni queremos que lo Ni queremos que lo diga, ni nos interesa que lo Porque diga. ya el mejor testimonio es, Señor, Ser como- hallado haciendo lo que te toca hacer. Punto. como las vírgenes que permanecieron siempre con su luz. Claro, ya, eso es todo. Salmo 68 que Salmo 68 o el 69 quizás. Vamos a ver. Ya el testimonio lo dio. Sí, ya lo dio, ya. Todo lo demás que quiera pasar, cuando lo quiera hacer, me da igual. Que nos vaya haciendo Dios. Por ejemplo, vamos a ver donde dice, los cargos del Señor son, Se cuenta Ese, los sí. 17. en el 17, dice, los cargos del Señor son, bueno, en hebreo dice, Marquebot de los Inglés Botal, 20.000, Veintenas de millares. 20.000, y luego dice, Alfei Shinan, que significaría 2 veces 1000 la cifra anterior multiplicada. Eso, repito, sería equivalente a decir 200 millones. Es como si tú pusieras el 20.000 hasta llevarlo a la potencia que dé 200 millones, como multiplicarlo como que por 10.000, algo así. Sí. Bueno, ahí está. Alfei Shinan. ¿Y porque pone esa cifra 20 millones, 200 millones? Por ¿Qué eso. representa? Porque pudo poner otro. porque- Es una cifra que simplemente te está diciendo, oye, esto no lo puedes contar. Esa cifra no se puede escribir en hebreo. Por ejemplo, en hebreo bíblico no se pueden escribir cifras de millones. Hablar de millones se podía hablar, pero no se podía escribir. ¿Sí me van a entender? El sistema numérico hebreo no permite escribir millones. Entonces tú dices, sí, son 20.000 elevado a la 10.000 o 20.000 por 10.000. Escribe el número, no puedo. No hay letra para escribir eso. ¿Sí me van a entender? Esto es una cifra que Es- no puedes estimar. Hermano, no puedes entonces pensar. en esa explicación precisa, iba en el 15, ya entendimos, perdón que te interrumpo, a fin de matar la tercera parte de los hombres, ya lo vimos. Viene ahora, ¿qué dice? Y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Cuando habla de 200 millones, está más claro en el 68-17 porque habla de ventenas de millares. Ajá. En su lenguaje original es más claro, amplio. Claro. El Más preciso. salmo más preciso Claro. del contexto de lo que viene que en propia la literatura del Es Apocalipsis. correcto. ¿Es así? Claro, sí, porque fíjate tú, ¿qué dice ahí? Dios viene desde el Sinai con millares, 200 millones de ángeles. ¿Ya? En Deuteronomio se compara la venida del Señor al monte Sinai como un aguacero. ¿Cuántas gotas caen? ¿Ya? 200 millones. No vas a contar eso. ¿Ya? Tú lo dices, es como un decir, oye, te he dicho 1000 veces. ¿Ya? Pero tú no has contado las veces, ¿cierto? Simplemente estás usando una fuerza de expresión y en este caso uno de los números, quizás creo yo que es el número más grande que menciona la Biblia, es 200 millones. No creo que haya un número más grande que ese en la Biblia. Pero para allá dice que te bendiga por allá en Deuteronomio 7000 veces por. No dice No hay otro número más grande que ese. Repito, no lo hay. Porque es el número más grande que se pudo decir y que no se pudo escribir. ¿Ya? Todo lo demás es puro multiplicación, lo que sea, pero no está escrito así textualmente. No, ¿Sí más está claro? Entonces, ¿qué está representando esos 200 millones? Ahí está, vino el Señor con sus 200 millones de carroza, ¿cierto? Está diciendo un número Es incalculable. un número incalculable que no puedes manipular, que no lo puedes escribir. Lo puedes hablar, lo puedes pronunciar, pero no lo puedes representar. ¿Qué está simbolizando? La venida de Dios con todas sus miriadas de ángeles, Toda su potencia. con toda su representa la potencia, venida del Señor. que va a ejecutar juicio y bendición a la vez.
Ya, juicio y bendición. Juicio para el que está en su cuento y bendición para el que es de lo suyo. Eso es todo. ¿Cierto? Bueno, Javerín, entonces ya hemos terminado las 7 trompetas. Hoy nos tomamos un poquito más el tiempo. Saludos allá a los hermanos Alexander, Leti, Betty, Shalom. Pero ya hemos cerrado las 7 trompetas. Ha quedado claro al fin el tema, ¿verdad? Hemos Pero visto tiene mucha simbología y yo muchísimo. creo que Bastante. es pertinente y necesario para todos, inclusive para saludos para los del vídeo, volver a repasar esta clase. Sí, Eso es, claro. porque es demasiada, excesivamente la simbología para Mucho. poder entender. Yo le he dicho, mira, para tú, si quieres empezar a entender Apocalipsis, tienes que haberte leído toda la Biblia. Tienes que habértela leído y acordarte. Ah, sí, allá menciona el humo, ah, sí, que acá la langosta, ah, sí, que acá. Porque todo se está mezclando aquí en una sola visión. ¿Sí me explico? Ah, sí, que Leófrate, que los 4 imperios allá, todo se está. Yo me imagino el pobre Juan, semejante visión, acordándose todas las cosas a la vez. Es impresionante. Ahora lo que va a venir es emocionante. Desde aquí estoy recargado para el otro viernes, porque lo que vamos a ver es maravilloso. Vamos a hablar del tema de los 2 testigos, todo lo que pasa allí. Bueno, no, ni les digo. Así que bueno, O sea, tarea, hermano, tarea para todos. Cuelgue el vídeo para volverlo a sí, repasar. hay que repasarlo. Bueno, shalom a todos, bendiciones, nos vamos, Shabbat Shalom.